tendencia de José, las dificultades de este hombre por todo lo que pasó a su corta edad, pero hace 8 días miramos que ya José, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya estaba en Egipto. ¿En qué lugar? En la casa ¿de quién? De Potifar. ¿Y quién era Potifar? ¿Recuerdan? Era un general del ejército, era la mano derecha del faraón, era un hombre con autoridad, era un hombre con poder, pero ahí estaba ¿quién? José, un hijo del Señor. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jehová en Génesis 39? 8 veces. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y con la palabra Dios, ¿cuántas veces aparece? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Muy bien, hija, muy bien. 9 veces, una sola vez aparece la palabra Dios y 8 veces aparece la palabra Jehová. Miramos el contraste que había entre Judá y José. ¿Recuerdan? Lo importante de que cuando aparece la palabra Jehová en la historia de Judá, aparece era ¿para qué? Para matar, para destruir, para quitarle la vida ¿a quién? A los hijos de Judá. Cuando aparecen las palabras acá, Jehová, en el capítulo 39, se habla acerca de qué. Jehová estaba con quién, con José. Jehová hacía prosperar todo lo que José hacía, valga la redundancia. Jehová estaba con José en todo. Entonces, como Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José, y miramos lo importante, hermanos, de que Potifar se dio cuenta, porque era un hombre en el cual había un temor al Señor. Por algo se tuvo que dar cuenta Potifar de que Jehová estaba con él. El versículo 6, ¿cómo termina? Las últimas palabras termina: y era José de hermoso semblante y bella presencia, ¿cierto? No era cualquier joven. Y se utiliza esas palabras porque nos va a mostrar lo que sigue. Cómo huirle a la tentación, cómo enfrentar las tentaciones, que es lo que hoy en día está destruyendo a muchos cristianos. Están cayendo en la tentación y se están cada día desnutriendo espiritualmente, mis hermanos. Por eso es importante analizar los siguientes versículos. Versículo 7, quiero que lea conmigo. Versículo 7. Y acá nos vamos a meter en el problema que se le iba a presentar a José. Versículo 7, leamos, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en ¿quién? Y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. ¿Quién le dijo estas palabras a José? Ahora bien, ¿ustedes creen que la esposa de Potifar era fea? ¿Ah? Yo creo, porque si es la esposa del general del ejército, está en un palacio José, yo creo que esta mujer, ¿cómo tenía que ser? Una mujer muy, muy, muy hermosa, hermanos. ¿Sí? José se había convertido en un hombre muy importante en la familia egipcia. La sutileza con la que se acercó la esposa de Potifar fue bien diseñada y esperó el momento oportuno para actuar, ¿cierto? Mire, hermanos, cuando, yo no sé, hoy en día sucede en muchos cristianos que cuando no tienen un trabajo, eso sí, oran, leen la Biblia, se congregan, ¿qué más? Ayunan, ofrendan, eso sí, no se sabe dónde. Es una cosa increíble. Llaman al pastor, pastor, ore porque no tenemos trabajo, pastor. Y aún así estamos de pie frente al Señor. Y he visto muchos casos, hermanos, en los cuales el Señor les bendice con un buen trabajo. Y esos hermanos, ¿qué pasó? Dejan de orar, dejan de leer, dejan de congregarse,
dejan de ayunar, dejan de ofrendar. Bueno, ¿por qué será, hermanos? ¿Por qué? Porque han buscado al Señor. ¿Por qué? Por interés. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Buscan al Señor, son cristianos bomberos. ¿Sí? ¿Por qué más? Una palabrita. Ok, ¿qué otra palabra podemos utilizar? No viven la palabra. ¿Qué más? No lo buscan a su manera. ¿Qué otra cosa? Ah, por la necesidad. Porque nunca hubo un temor a Dios, mi hermano. Y José, porque tenía ese temor delante del Señor. Vamos a mirar algo. ¿Cuántos hombres han caído por estas palabras? Duerme conmigo. ¿Conoce usted a alguien, alguna persona que su hogar ha sido destruido por culpa de estas palabras? Duerme conmigo. ¿Fácil o difícil de soportar para José? Yo creo que era difícil, ¿cierto? Porque estamos hablando de la mujer de su amo. Pero ¿cómo se enfrenta la tentación? Mire lo que dice versículo 8. ¿Qué dice? Y José, ¿qué pasó? No quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ahora bien, hermanos, ¿por qué José no quiso? Por temor al Señor. ¿Por qué más? Por miedo a Potifar. Por la confianza que le habían dado, ¿cierto? Por el respeto que tenía a su amo. Porque había un temor al Señor. Aquí está la respuesta. Leamos versículo 9 que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a quién. Miren, ¿a quién le reservó? A la esposa, ¿cierto? Por cuanto tú eres su ¿qué? Su mujer. Y le miren la pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Por qué no dice contra Potifar? Claro. Era el mayordomo de la casa. Tenía ya cargos a los otros siervos. ¿Sí? Ahora mire lo tremendo de José, mis hermanos. Y es ahí donde nosotros fallamos muchas veces, porque pensamos que estamos pecando contra el pastor, contra mi vecino, contra el patrón, contra mi amo terrenal. Pero realmente, hermanos, nosotros pecamos es delante de Dios. José era un hombre que tenía a Dios en primer lugar, y eso lo llevaba a él a huir de cualquier tentación que tuviese. ¿Por qué caen muchos cristianos? Porque Dios no es su primero, su segundo ni tercer lugar en su vida. Y qué curioso que más adelante no lo llama Potifar, sino que lo va a llamar el faraón. Si tú no me revelas los sueños, todos van a morir. ¿Y qué dice José? No, yo no te lo voy a revelar. Dios, qué bonito, va a dar respuesta propicia a tu sueño. Estoy delante del faraón. ¿Qué hubiese podido decir? Claro, rey. Así como le adiviné al panadero y al copero, así también te lo voy a adivinar a ti. ¿A quién puso José? A Dios en primer lugar. ¿Cómo huir de la tentación, mis hermanos? Colocando siempre delante de nosotros ¿a quién? A Dios. Seguramente en el corazón de José comenzó una gran guerra. Era una gran oportunidad, porque no es cualquier mujer, sino la mujer de todas en el palacio, la más hermosa. José no quiso porque sabía que iba a pecar contra Dios. Cuando mi temor está en Dios, puedo decir no a muchas cosas que sé que son pecado.
Cuando siempre escojo lo importante que es el temor al Señor. Que aunque pierda mi trabajo, que aunque pierda amistades, que aunque pierda mi familia, Dios va delante de mí. Y es el enfoque que nosotros debemos tener, mis hermanos. Estamos en un mundo donde nos ofrece muchas tentaciones. Pero así como las tuvo José, así como las tuvo Daniel, ¿qué dice Daniel 1:8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. A mí denme legumbres, a mí denme agua. Y días después el semblante de ellos era mejor que aquellos que comían pollo asado, pollo a la bróster, pollo cocido. ¿Sí? Tomando qué y comiendo qué, legumbres y agua, ¿cierto? José no estaba asustado por su amo terrenal, sino por quién. El temor a Dios lo llevó a pensar que fallaría en contra de quién, de Potifar o de Dios. De Dios, mis hermanos. Usted no le rinde cuenta a seres terrenales. Nosotros le rendimos cuenta al único ser celestial que está por encima de todo, y es Dios. Amén. Tentaciones, mujeres. Hoy en día encontramos a mujeres mostrando media nalga y medio seno. ¿Sí? ¿Y saben quiénes son los culpables de esas mujeres? El varón de la casa. Hoy en día encontramos a hombres que ya andan es con la camisa por fuera tomándose fotos ya. También modelos y un montón de cosas. Hoy en día tenemos las redes sociales, que es una gran tentación y es una gran influencia en muchos hermanos de nuestra iglesia, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Dios? Pensamos que las tentaciones solamente son en mujeres, son en hombres, pero las tentaciones las tienen las redes sociales, el trabajo, la familia, todo el ambiente que me rodea, hermanos. Estamos en un mundo lleno de tentaciones, igual que lo tenía José, que estaba en el palacio, que estaba donde Potifar, pero ahí estaba la tentación para él. Usted se puede meter en el hueco más hondo, que ahí usted va a tener su tentación. ¿Qué hacer? ¿Qué decidir? ¿Huyo o me quedo ahí? Pero vamos a leer, miren, el querer obedecer a Dios lo libró de tantas tentaciones. La tentación es persistente y solo aquellos firmes en Dios pueden destruir cualquier cosa que llegue. Versículo 10, lea conmigo. Mire lo que dice versículo 10. Hablando ella a José, ¿cuántos días o qué día de la semana? Ay, Señor, qué mujer tan tóxica hoy en día, ¿no? Tenemos una mujer tóxica, de aquí viene el dicho de tóxica. Mire lo que dice. Hablando ella a José, ¿qué día? Cada día, o sea, no fue un día, no fue una ocasión. Hermano, usted va a aprender hoy que José fue tentado todos los días. Todos los días. ¿Qué días somos tentados nosotros? Todos los días, hermanos. Y uno dice, ay, pero es que son todos los días y yo no aguanto, yo no puedo. Pero ¿por qué José sí? ¿Qué tenía José diferente a nosotros? Una sola cosa: temor a Dios. ¿Tenemos nosotros temor a Dios, mis hermanos? Amén. ¿Tenemos nosotros temor a Dios? Respóndese usted. Pero mire lo que hace José. ¿Qué es lo que hace José? Y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Qué hacía José? No la escuchaba. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Sentarnos ¿a qué? A escuchar.
No, yo soy fuerte. No, eso no me va a mí a derrumbar. ¿Cuántos fuertes han pasado dormidos al cementerio? ¿Sí? ¿Cuál fue, dice un dicho, cuál fue el grave problema de Eva? ¿Sentarse a qué? Pues no sentarse, sino ¿qué? ¿Colocarse qué? ¿A hablar con quién? Con la tentación. ¿Ya ves quién era la tentación? Satanás. Hermano, usted más que nadie conoce sus tentaciones. Pero lo que usted tiene que hacer es que cortar rápidamente con eso. Cortar rápidamente con eso. Hace mucho tiempo me estaba dejando influenciar mucho por el celular. Y yo era, y yo lo tiraba. Y yo lo dejaba. Y lo volví a coger. Qué lucha, hermanos. Qué lucha tan grande hay con ese aparato que tenemos en nuestras manos. Utilícelo para hacer el bien y no para que su vida se dañe. Mire lo que hizo José. Y no escuchándola, ¿cómo termina? Para acostarse al lado de ella, para estar con ella. La esposa de Potifar fracasó en seducir a José, el que resistió esta tentación al decir que sería un pecado ¿contra quién? Contra Dios. José no dijo, te estaría haciendo daño, ¿cierto? Tampoco dijo, ni estaría pecando contra Potifar, ni estaría pecando contra mí mismo, sino que dijo, pecaría yo contra Dios. Encontramos a uno que hizo lo contrario. ¿Quién fue? David. Vean, no solamente uno. Encontramos a muchos. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Vamos a ver si ustedes vienen en nombre de este hombre. Le descubrió pues todo su corazón a esta mujer que le hablaba cada día. Descúbreme el secreto, descúbreme el secreto, descúbreme el secreto. No, si me atas, esa es mi debilidad. ¿Cierto? No, con grillos, no, nada, no podía. Y ella hablándole cada día, la mujer de Potifar, ¿cuántos días le hablaba? Todos los días, ¿cierto? Ahora mire lo que dice. Le descubrió pues su corazón. Ay, qué pecadito Sansón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, apartado para Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Y qué hicieron con José? Le cortaron, ¿cierto? ¿Y qué pasó con, yo dice con José, no? Con Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Perdió las fuerzas. ¿Pero por qué perdió las fuerzas? ¿Por haberse cortado el pelo o por haber desobedecido a Dios? Por desobediencia a Dios. Y qué triste, hermanos, es escuchar esas palabras. Y Dios se apartó de él. Dios se apartó de Saúl. Dios se apartó, y cuando Dios se aparta, ¿sabe qué es lo que viene? Desgracia total para la vida de las personas, mis hermanos. Por favor, hermanos, seamos como José. Pero ¿sabe quién otro fue tentado y resistió y aguantó? Jesucristo. ¿Y en qué momento lo tentó? Cuando tenía 40 días en el desierto. ¿Quiere usted saber más? El domingo vamos a hablar acerca de Jesús. El ministerio de Jesús. ¿Y usted a quién se parece hasta este momento? ¿La vida de José, que huía todos los días de la tentación, o a Sansón, que se dejó convencer por las palabras bonitas de esta mujer? Seamos sinceros, ¿cierto? Muchas veces somos como Sansón, que decimos no va a pasar nada. Está todo fríamente calculado. Y es ahí, hermanos, donde comenzamos a llorar y a decir, pero ¿por qué Dios? ¿A quién le está haciendo usted caso? ¿Al mundo o a Dios?
al mundo o a Dios. La tentación espera la oportunidad. Ay, ay, ay. Esta mujer no se iba a quedar con un no quiso y que él no me está escuchando, que él no me quiere. Bueno, vamos a ver quién gana. Versículo 11, lea conmigo qué dice. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su qué, su tarea, ¿cierto? Sus ocupaciones, y no había nadie de los de casa. Va a aprovechar, ¿y la mujer qué va a aprovechar? La oportunidad. No hay nadie en casa, todo se dio, todo se va a dar, aquí está. ¿Qué dice el 12? Lea conmigo, dice, y ella lo que asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. ¿Cómo salió José? Desnudito, dijo. Fue un duro momento para José. La tentación tuvo su oportunidad, mi hermano. Lo asió. Describe un acto de violencia. Pero ¿qué hace José? ¿Qué hace uno? No, ya me atrapó. ¿Cierto? Ya perdí. La esposa de Potifar. ¿Cuáles son las excusas? Muy bien, Fercho. Las excusas, es que la carnalidad, hermanos. Mi carne es muy ¿qué? Muy débil, ¿cierto? Y uno, ya. Eso, yo soy un hombre, o sea, esa es mi naturaleza y toda la cosa. ¿Quién fue la culpable? Ella fue la mujer. Ella fue la que me abrazó violentamente y yo no quería, pero me tocó. ¿O le echen el culpa a quién? Al diablo, ¿cierto? No, el diablo me tentó, eso me revolcó y aquí estoy. Mire, hermanos, ¿cuántos pastores les ha pasado eso? ¿Cuántos ancianos de iglesia les ha pasado esto? ¿Cuántos diáconos de iglesia les ha pasado esto? ¿Cuántos creyentes les ha pasado esto? Ojo, no es una mujer, no es un hombre. Tenemos muchas tentaciones, mis hermanos. Por lo tanto, si yo tengo muchas tentaciones, a quien yo debo ver siempre es a Dios. ¿Le agrada a Dios o no le agrada? Pasemos todo por el filtro de la palabra de Dios. No es a mi manera, sino a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hace? Huyó. Salió corriendo, eso sí. ¿Qué ahí le dice Pablo a Timoteo? Huye. No solamente es de José. ¿Cuánto hay de José a Pablo? Hermano. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Hice ejemplo en qué? En amor, vamos a ver si me acuerdo, en amor, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Pero ¿cuál es la primera palabra? Huye. Hermanos, si pensamos que los más tentados son los jóvenes y adolescentes, pero aún hasta los viejos son tentados en todo tiempo y todos los días. Imagínense eso. A un viejo le vuelven a gustar las niñas, las adolescentes. Perversos ya, ¿no? Hay muchas tentaciones, hermanos. Mucha inmoralidad. Y es ahí donde el mundo se nos está destruyendo. Aunque te digan cobarde, miedoso, siempre recuerda que Dios te está mirando. Y aunque trates de esconder las cosas, Dios te ve y te va a juzgar según lo que hagas acá en la tierra. De nada nos sirve tapar
el pecado si el único que lo puede juzgar es Dios, el cual lo ha visto absolutamente todo? ¿Qué hizo David? Cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué significa eso? David, pecaste, pecaste. Era algo que lo tenía acá, que no lo dejaba dormir, que ya estaba afectando su salud, que ya era un hombre que estaba retrocediendo. ¿Qué hace él? Confesó, se arrepintió. ¿Pero qué vino? La muerte de esa criatura que iba a nacer murió. Y la espada de Jehová nunca se apartó de su casa. Por tomar malas decisiones. Por hacer las cosas a mi manera y no a la manera del Señor. La tentación siempre querrá destruir tu relación con Dios. José evadía a la esposa de Potifar lo más posible, pero un día tuvo que huir de ella. Algunas veces tratar de evadir la tentación no es suficiente. Debemos voltearnos y huir, especialmente cuando las tentaciones son demasiado grandes, como suele ser el caso con las tentaciones sexuales, en el cual muchos han caído y se han destruido. Hermanos, ánimo a llevar una vida correcta delante del Señor. Ánimo a saber que el Señor lo que quiere de nosotros es obediencia. Ánimo a luchar en contra de las tentaciones. Y usted más que nadie sabe cuál es su tentación. ¿En qué le está fallando usted a Dios? ¿Pecaría contra quién? Contra Dios, si hiciera este mal. Versículo 13, la tentación siempre va a ganar. ¿Sí? Y es ahí donde vamos a utilizar una palabra que ahorita se la digo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad cómo sería la voz de esta mujer, ¿no? No logré, hermano, pero esto no se queda así. Yo lo acabo y yo lo hundo, porque soy la esposa de ¿quién? De Potifar. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir con, ay Señor, para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ¿qué? Su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino ¿quién? Su señor a su casa. Versículo 17, lea conmigo que dice: entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Estos versos registran el orgullo y la perversidad del corazón de esta mujer. José dejó evidencias claras, ¿cierto? Son evidencias claras la ropa de José. ¿Sí? ¿Qué podía decir José? No, esa no es mi ropa. No podía decir absolutamente nada. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Pero si José está haciendo las cosas bien, ¿sí? ¿Qué le decimos nosotros a Dios? Pero ¿por qué Dios a mí? Si yo estoy orando, si yo me estoy congregando, ¿por qué a mí, Señor? Pero qué curioso que no vamos a encontrar estas palabras. José la respetó en todo momento porque era profundamente un hombre temeroso a Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque déjame decirte, hermanos, que así como es tu relación con Dios, así va a ser tu relación con las demás personas. ¿Eres José o eres la esposa de Potifar, que siempre está buscando una ocasión para destruir a muchas personas? Muchos esperan la caída de las personas para pisotearlas, para acabarlas. La tentación siempre te va a llevar al fracaso. Pero cuando somos cristianos temerosos a Dios,
y sabemos que estoy haciendo lo correcto delante del Señor. No importa que las cosas no me salgan como yo quiero que me salgan, porque están saliendo como Dios quiere que salgan. Y es ahí donde nos preparamos. Versículo 19, ¿qué va a pasar? Miren lo que pasó en el versículo 19, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo. ¿Qué pasó con Potifar? Se encendió. ¿Quién no se va a sentir enfurecido? ¿Cierto? Obviamente se encendió su furor. Pero el versículo 20 dice, y tomó su amo ¿a quién? Y lo puso ¿a dónde? Donde estaban los presos, y estuvo allí. Potifar no se sentó con José a decirle, José, ¿qué pasó? ¿Cierto? José, ¿qué hiciste? No, José, de la furia que hace. Potifar tenía el derecho de matar a José. Pero ¿qué diría Potifar? Le voy a dar su merecido. No, lo voy a poner a sufrir ¿a dónde? Hermano, ¿usted sabe qué es estar en la cárcel? ¿Quién ha estado aquí en la cárcel? ¿Tú? ¿De visita? ¿O no? De visita. ¿Cómo ve uno los presos allá? Y estuvo de visita. Yo visité a un muchacho, le quitaron los zapatos, le quitaron el cordón de la sudadera, le quitaron la correa y estaba sin camisa. Yo le dije, ¿y por qué te tienen así? Dijo, no sé, pastor, pero me lo quitaron cuando entré acá. Y él se agarraba de esas rejas y él decía llorando, tenía apenas un día. ¿Por qué lo hice? Dejé 4 hijos en la casa. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y cuando yo salí, le pregunto al policía, ¿por qué lo tenían así? Me dijo, pastor, porque se puede ahorcar, se puede quitar la vida. Usted se imagina estar encerrado ahí. ¿Qué quería Potifar? ¿Darle un qué? Un escarmiento. ¿Ponerlo a qué? A sufrir, hermano. Ajá, o sea, que le podía quitar la cabeza de una, sí, claro. ¿Pero qué? Pero ya. ¿Sí? Pero qué alegría de Potifar verlo ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los ladrones, los presos, lo que hacían, lo malo. Allá estaba José. ¿Sí se ha dado cuenta de algo, hermanos? Que Jehová no aparece. Hasta el momento, en la gran prueba de José, no aparece la palabra Jehová. En las grandes luchas de nosotros, muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahorita vamos para allá, hermanita, no me preocupe. En la gran prueba de José, no aparece la palabra Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Jehová sabía que tenía un hijo en tierra. A un hijo temeroso. A un hijo que aprendió el temor a Dios. Y a un hijo que, así como te hice prosperar en el palacio, le está diciendo José, te voy a hacer prosperar en la cárcel también. Pero es necesario tu sufrimiento para que sigas aprendiendo a depender de mí. Ahí terminó todo, ¿cierto? Gracias, hijo. Ya. Lo guardó de caer en la tentación. Dios siempre tiene un propósito con todas las cosas. Claro que sí. Ajá. Y mire la gran diferencia con David. ¿Sí? La espada estuvo ahí con David. Pero con José, vamos a mirar el resultado, hermanos. Ahora sí. Ay, ay, ay. Esto es lo más hermoso del Señor. Dice, yo quiero que usted lea conmigo bien fuerte, versículo 21 que dice,
Pero Jehová estaba con... y le extendió su qué. ¿Y qué más le dio? Gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José, tú tranquilo. Vemos a un José resistiéndose. Vemos a un José peleando. Vemos a un José discutiendo. Vemos a un José defendiéndose. Vemos a un José quejándose contra Dios. Vemos a un José diciendo: yo no fui, amo, pero yo ¿por qué voy a la cárcel? Yo creo que vemos a un José tranquilo, porque su corazón estaba confiado en el Señor, porque dependía totalmente de Dios, porque a pesar de que las cosas no le estaban saliendo como él quisiera, siempre tenía presente ¿a quién? A Dios en su vida. Muy bien, hijo. Jehová estaba con José en la casa de Potifar y ahora está ¿dónde? En la cárcel. Dios nunca nos deja, hermano, siempre está con nosotros. Ahorita en enero que viajé a Los Ángeles me encontré con una gran amiga que tiene 5 años de estar en la cárcel de Bucaramanga. Le dieron salida porque había tenido una bebé y ella me decía: Miguel, yo no quiero volver más allá. Llevo 5 años, los años más dolorosos de mi vida. Tuve esta niña estando allá. Estoy acá porque me dieron el permiso hasta que ella cumpla sus mesecitos y volver otra vez. Pero veía a una joven en la cual me decía: yo hacía las cosas malas antes de ir a la cárcel. Y el estar en la cárcel es el resultado de lo que yo había hecho. Pero algo que el Señor ha abierto en la cárcel es que he sido una mujer más entregada a Dios. En la cárcel les predico a las mujeres. En la cárcel oro con las mujeres. En la cárcel estoy involucrada en las cosas espirituales. En la cárcel, cuando llegan los pastores, yo soy la primera que estoy con ellos para ayudarlos. Pero no quiero volver más allá. El viernes pasado me escribe y me dice: Miguel, no me dieron ciudad por cárcel, estoy viajando nuevamente a Bucaramanga y voy nuevamente para la cárcel. Y yo le mandé estos versículos. Yo le dije: hija, Dios te pone donde Él te necesita. Y si Dios te necesita en la cárcel, allá vas a seguir estando. Sigue hablando del Señor, sigue aferrándote a Dios, porque Dios te necesita en ese lugar. Ella me dice: Miguel, nunca se me van a olvidar esas palabras. Cuando pueda te llamo. Y hasta el sol de hoy, hermanos, esta mujer está presa, pero con algo muy bonito, llevando la palabra del Señor allá. Dios nos lleva a un hospital para hablar del Señor. Dios nos lleva a una cárcel para hablar de Dios. Dios nos lleva a cualquier lado, hermanos, con el propósito de que usted represente a Dios en su vida. Y allá estaba José. No se defendía porque él sabía esas palabras que dice: mía es la venganza, yo pagaré. Tú, tranquilo, yo pagaré, dice el Señor. La gran pregunta, hermanos, que yo me hacía es: ¿pongo yo a Dios en primero, en segundo y en tercer lugar? Mis hermanos, ¿cómo están ustedes delante del Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? Dios nos lleva a situaciones difíciles y uno lo que hace es huir de Dios cuando Dios quiere que hablemos de Él. ¿Quién le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel? Dios. Dios es el sujeto causativo de todo. No importa por donde esté pasando, recuerda, lo más importante es que Dios te está perfeccionando. Y qué bonito es ver, hermanos, que Dios perfecciona a sus hijos a través del sufrimiento. El sufrimiento nos hace depender de Él. El sufrimiento me hace aferrar a Él o me hace huir de Él, apartarme de Él.
y dejar las cosas espirituales a un lado. Pídele a Dios cada día que te dé gracia delante de las personas. Y para lograrlo necesitas estar en comunión con Dios. Siempre en comunión con el Señor. Yo quiero que leamos los últimos 2 versículos muy bonitos. Y yo quiero, hermanos, que usted salga de este lugar sabiendo que no importa lo que usted tenga. No importa si usted tiene un problema, una enfermedad. Lo importante es que Jehová está con usted. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mire lo que dice el versículo 22. Dice, y el jefe de la cárcel y entregó en mano de ¿quién? De José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Ay, ay, ay. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23, lea. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Termínenlo, porque se quedaron. Porque Jehová estaba con José. Y lo que José hacía, ¿quién lo hacía prosperar? ¿Quién lo hacía prosperar? Jehová. Así como lo hizo prosperar en la casa de Potifar, así te voy a hacer prosperar en adversidad. El jefe no se preocupaba de todo lo que se hacía. Todo se lo entregó en manos de José. Porque esas palabras tan importantes dice, porque Jehová estaba con José. Cuando luchamos por nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar y vamos a estar destruidos. Hoy hablaba, me llamó un hermano, me decía, pastor, no aguanto más, no puedo más. Auxilio, pastor. Yo le dije, estás luchando con tus fuerzas. Por eso es tu desespero. Por eso estás así. Cuando luchamos con nuestras fuerzas es donde sentimos no poder avanzar. Cuando luchamos con nuestra fuerza es donde gritamos, Dios, ¿dónde estás? Cuando luchamos con nuestras fuerzas, mi familia comienza a retroceder y mi vida también. Y es ahí donde el Señor nos dice, ¿ya te cansaste? Porque ahora sigo yo. ¿Por qué te tuvo que llevar hasta ese punto? Por tu soberbia, por tu orgullo, por no depender de mí. Yo creo que si le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted le gusta sufrir? ¿Qué vamos a decir? No, no me gusta sufrir. Y a los que les gusta sufrir son masoquistas. ¿Por qué sufrimos? Por tomar malas decisiones. Por luchar con nuestras propias fuerzas. Si estás bien con Dios, vas a estar bien donde te encuentres. En el palacio o en la cárcel. En la prosperidad o en la adversidad. En la salud o en la enfermedad. No diga otra vez para el hospital. Diga, voy a hablar nuevamente del Señor. ¿Dónde? En el hospital. No diga otra vez el problema. Diga, voy a hablar del Señor a través de mi problema. Afuera, córrala ahí. Siempre debe estar Dios en cada situación de nuestras vidas. Donde quiera que te encuentres, recuerda que Dios te puso ahí. No para que reniegues de Él, sino para que hables de Él a través de tu vida. ¿Cómo vencer la tentación? José anduvo en la presencia de Jehová, porque Jehová estaba
¿Y el Jehová está con nosotros? Conmigo sí. ¿Con usted? Amén. ¿Jehová está con usted? Amén, hermanos. José enfrentó la tentación. ¿Cómo la enfrentó? Huyendo. ¿Y qué más que hacía? No escuchando. José sabía que Dios estaba por encima de todo. La vida de José es un ejemplo maravilloso de que un siervo de Dios que depende de la gracia y del poder de Dios puede vencer la tentación y salir victorioso de la prueba. Termino diciéndole, mis hermanos, como prisionero y esclavo, José pudo haber perdido las esperanzas, ¿cierto? Las pudo haber perdido. Sin embargo, ponía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignaba. El jefe de la cárcel notó pronto su diligencia y su actitud positiva y lo promovió administrador de la prisión. Vea pues. Claro que sí. Nada. ¿Está usted en medio de una situación difícil y ya perdió la esperanza? Siempre recuerda a quién, a José. Y siempre diga, así como Dios estuvo con José en el palacio y estuvo en la cárcel, así Dios está conmigo en medio de esta enfermedad y problema que tengo. Va a pasar, va a pasar. Amén, mis hermanos. En el trabajo, en la casa o en la escuela, siga el ejemplo de José y ponga todo su empeño en cualquier tarea que se le presente. Recuerde que Dios cambió la situación de José. Él ve sus esfuerzos a través del poder del Señor y puede transformar hasta la adversidad más abrumadora. Siempre podemos caminar por encima de las aguas cuando tenemos puesta nuestra mirada en el Señor. Pedro caminó sobre las aguas porque miraba a Jesús, pero le quitó la mirada y comenzó a hundirse. Que Dios les bendiga, familia. Y espero que esta vida de José le esté enseñando a usted a depender más y más del Señor. Amén, mis hermanos. Aproximadamente duró 2 años José en la cárcel. Imagínense ustedes. 2 años ahí. ¿Quiere seguir sabiendo más de José? Lo espero dentro de 8 días. Si el Señor lo permite. Si no ha venido por su iglesia. Estemos ahí siempre aprendiendo de sus palabras. Oremos al Señor.